Dios les bendiga, hermanitos. Buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Qué rico se siente el viento, ¿verdad? Está muy agradable el día. Dios es bueno y Él siempre está con nosotros. ¿Por qué no toman su asiento, hermanos? Por favor. Ahí sentaditos, ahorita oramos al Padre. Dios ha sido bueno, ¿cierto, hermanos? Amén. Él desde un comienzo, Él nos ha mostrado siempre su gracia, su fidelidad, su amor. Porque siempre, hermanos, todas las cosas, para Dios nada son imposibles. Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Y ya mientras los niños están en su lugar, vamos a orar para dar inicio a esta palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Con toda reverencia cerramos nuestros ojos y oramos al Padre. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque hasta este momento tu fidelidad, tu gracia nos ha sostenido, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos a ti? ¿Qué sería, Señor, de nosotros si no tuviéramos al Consolador? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Jesús como nuestro Salvador? Mas gracias a ti, Señor, por tu infinita bondad y gracia. Nosotros, Señor, tenemos todas las bendiciones que tú nos puedes dar de lo alto, Padre. Hoy te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra en nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla mediante tu Espíritu Santo, Señor, y a comprender la importancia, Señor, que tu palabra tiene, Padre. Ayúdanos para que quites todo pensamiento, Señor, que quiera distraernos, Señor, del consejo de tu palabra, y que seas tú mismo hablando, Señor, a nuestros corazones. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Y abrimos nuestra Biblia, hermanos, en Hebreos. Sitúese ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Qué bueno que están aquí en la casa del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Me indican con un amén cuando ya estén ahí. Va a decir, ya me la sabía. Hebreos 4:16. Es un versículo muy conocido. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Léala con voz fuerte juntamente conmigo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué, hermanos? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso versículo. ¿Cuántos lo hemos usado mucho cuando oramos? Yo lo utilizo mucho, ¿verdad, hermanos? Porque ministra mucho mi vida. Y muchos de nosotros lo hemos escuchado en muchas predicaciones, o incluso en los martes de oración lo utilizamos mucho, ¿verdad? Para acercarnos ante la presencia de Dios. No lo sabemos a veces hasta de memoria. Y posiblemente, hermanos, cuando lo escuchamos, pues decimos, para acercarnos ante el trono de la gracia de Dios, para alcanzar su misericordia y hallar esa gracia. Y no lo sabemos de memoria y a veces no le damos la importancia que los versículos aquí plasmados en la palabra tienen, hermanos. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por este versículo, hermanos? Va a decir, hermana, pues ya no sabemos este versículo. La realidad, hermanos, es que para poder acercarnos confiadamente, como nos dice este versículo, delante del trono de la gracia de Dios, hermanos, tuvieron que suceder muchas cosas. Tuvo que pasar algo extraordinario, hermanos, y es una bendición tan grande que tristemente muchos de nosotros no comprendemos y por lo tanto no agradecemos como deberíamos, hermanos. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios para nosotros poder acercarnos a Dios? Hay muchos cristianos que no saben orar. ¿Sí o no? ¿Y cuántos de aquí sabemos orar al 100%? No, al 100 no. No, ¿verdad que no? Ni el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Él siempre nos está animando a que busquemos, el apóstol Pablo, a que busquemos de Dios, de su Espíritu Santo. Incluso en Romanos capítulo 8 nos dice
que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice el apóstol, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Eso lo dice el mismo apóstol, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol? Pues yo ni yo sé pedir como conviene. Imagínense nosotros, hermanos. Pero esta palabra de Hebreos 4:16 nos invita a ¿qué, hermanos? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y para esto, hermanos, para analizar y entender la importancia de Hebreos 4:16, tenemos que irnos al antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? El Antiguo Testamento. Que no se nos olvide. El antiguo pacto es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Vaya ya a Éxodo capítulo 24. Vamos a ver por qué es tan importante o por qué es tan especial ese versículo de Hebreos 4:16. Éxodo capítulo 24, versículo del 1 al 3, voy a estar dándole lectura. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Aquí estaba Jehová dando instrucciones. ¿Qué es lo que debían de hacer? ¿Quién se iba a acercar solamente? Moisés. Los demás se iban a inclinar desde lejos, dice la palabra del Señor. Continúa el versículo 3, dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo no podía acercarse a Dios como hoy usted tenemos y yo tenemos la libertad. Tenían que mantenerse desde lejos, hermanos. Y solamente el sumo sacerdote y los levitas podían entrar al tabernáculo de reunión. Y tenían que estar en una condición de puros, de limpios, para no morir. Vaya ya a Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 21. ¿Cuántos nos bañamos hoy, hermanos? Gloria a Dios. Dice el versículo, voy a leer desde el 17. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. ¿Para qué? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. En el Antiguo Testamento nos narra la importancia que Dios le dio a la limpieza. Y no solo a la limpieza exterior, sino a la interior. Pero a Dios le agrada que estemos limpios, tanto interiormente como físicamente. Dios es un Dios precioso, santo y puro. Y Él quiere, fíjese, Él no nos pide marca de ropa, ¿verdad que no? Él no está hablando de marca de ropa. Él no está diciendo: se van a presentar en el tabernáculo con marca, zapatos caros de diseñador y marcas de diseñador. No, Él nos dice en la palabra que Él les puso unas reglas, por así decirlo, que tenían que estar limpios, puros. No solamente en su interior, sino en su exterior. Ahora háganle a su hermano de a un lado. Hermano, hermana, ¿te bañaste? Oler agradable a Dios es lo importante, hermanos. No hablando de perfumes, sino en nuestro interior.
En el Antiguo Testamento, hermanos, solo Moisés podía entrar a la misma presencia del lugar santísimo. A mí me impacta y me impresiona siempre todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, hermanos. Tiene tantos colores, tiene tanto significado, que no terminaríamos en una hora de explicar lo que es el tabernáculo de reunión. Los demás sacerdotes, hermanos, entraban una vez al año. Y era algo tan puro y tan especial, hermanos, que no todos tenían el acceso para entrar al trono de la gracia de Dios. Estoy yéndome al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, para poder valorar lo que es Hebreos 4:16. Abra su Biblia ahí en Salmos 24, porque también el libro de los Salmos nos dice quién podía presentarse en el lugar santo donde estaba la presencia del Señor. Porque apenas nosotros llegamos aquí a la iglesia un domingo y a veces lo tomamos como algo rutinario. Salmo 24, versículo 3 al 4. Lo tomamos como algo rutinario. Nada, pues es domingo, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la casa de Dios. Cuando en la antigüedad no tenían esa libertad el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía la libertad para entrar en el tabernáculo, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios la libertad que hoy nos da. Ya estamos en Salmos 24, versículo 3 en adelante. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice el 4? El que no ha elevado su alma ¿Qué más dice el siguiente? recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Gracias, hasta ahí, hermanos. Imagínense, hermanos, ¿quién podría entrar en el Antiguo Testamento? ¿Quién podía estar en el lugar santo de Jehová, hermanos? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, ¿qué dice? A cosas vanas. Ahora, basándonos a esto que hemos leído, si usted y yo hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, ¿cuántos de aquí pudiéramos haber entrado en ese lugar? No, nadie. Bueno, yo en lo personal, hermanos, no, hombre. Y en el Nuevo Pacto, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, nos enseña el por qué usted y yo también nosotros no podríamos entrar a la presencia del Señor. Hebreos, váyase otra vez. Ahora de Éxodo, brínquese de Salmos, brínquese a Hebreos. Está casi al final. Capítulo 9, versículos 6 al 8. ¿Ya estamos ahí? Le voy a dar lectura. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Versículo 7 dice: pero en la segunda parte, ¿quién, hermanos? Solo es sumo sacerdote. Solo es sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, ¿cómo es ahora posible, hermanos, que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios? Porque el camino al lugar santísimo, hermanos, ya fue manifestado para nosotros. Y ese camino es Jesucristo. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Hebreos 10, 19 al 20. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, fuerte? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sígale hasta el 22, por favor, hermana. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Gracias, hermanita. ¿Quién nos dio ese libre acceso? La sangre de Cristo. Pero aquí nos dice la palabra del Señor en el versículo 22, de qué manera debemos de acercarnos al Señor. Dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Le gustará a Dios la limpieza, sí o no? Amén. Miren, nos vuelve a decir que nos bañemos, hermanos, el Señor. Versículo 23, voy a leerlo, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El lugar santísimo, hermano, estaba totalmente restringido. En el templo un velo muy grueso, hermano, separaba el lugar santo del lugar santísimo, del resto del templo, hermanos. A veces no tomamos la importancia de estar aquí. Aquí, hermanos, es el lugar donde está el Señor. Es el lugar de reunión. Y sin Jesús, usted y yo no podríamos haber estado aquí. A veces leemos la escritura de una manera ritual, porque la tengo que leer cuando Hebreos 4:16 me dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y lo leemos y no lo sabemos de memoria, pero hay que analizar qué sucedió, qué tuvo que pasar para que yo tuviera esa invitación de acercarme confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Y es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba abajo, hermanos. Y ese camino fue abierto. ¿Y por qué ahora podemos entrar al trono de la gracia de Dios, hermanos? Porque ya hemos sido lavados y purificados por medio de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo en nosotros. Voy a leer 1 Corintios 6, 9 al 11, lo leo yo, usted lo puede anotar. Dice así, ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, dice el apóstol, no erréis. ¿Qué significa no erréis? No te equivoques, no te desvíes. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo amo a Dios y le digo, Señor, gracias. Gracias porque en tu misericordia pensaste en nosotros, que en otro tiempo no éramos, mas ahora somos. Pensaste en nosotros y nos diste la gracia salvadora en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Proverbios 28, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desde el momento en que recibimos al Señor en nuestra vida como nuestro Salvador, el Espíritu Santo va haciendo esa obra purificadora en nosotros. Nos va lavando y nos va santificando, porque antes, ¿cuántos de nosotros antes teníamos muchos pecados, hermanos? Bueno, a lo mejor ahora todavía, ¿verdad? Hay muchos porque estamos en la tierra y le fallamos al Señor.
Y el Espíritu Santo va redarguyéndonos de pecado, nos va convictando para que volvamos al arrepentimiento cada vez que fallamos al Señor. Pero la escritura en Corintios, ahorita que leí en 1 Corintios, nos dice que en otro tiempo muchos eran maldicientes, ávaros, borrachos, muchos eran afeminados y no tenían el derecho de heredar el reino de Dios. Simplemente el pecado, fuera cual fuera, nos separaba de la gloria de Dios. A lo mejor decir, ay, yo me libré, yo no era pues borracho, ¿verdad? Yo no era borracha, o yo no era adúltero. Pero también dicen, y los mentirosos. ¿Cuántos de aquí hemos mentido? Todos. Todos, hermanos. Todos hemos mentido, ¿cierto o falso? ¿Cierto, verdad? Hemos mentido y la mentira nos separaba y separa de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué ahora podemos entrar al trono de la gracia de Dios? Porque nuestro Dios nos ha dado un nuevo corazón. Nuevo camino. Un nuevo corazón. Dice Ezequiel 36:26. Lo voy a leer. Usted lo puede anotar, usted lo puede buscar. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice, y daré un corazón de carne. Versículo 27, fíjese lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Cuántos de aquí tenemos un nuevo corazón? ¿Cuántos de aquí a veces se revela el corazón a seguir los estatutos del Señor, a seguir o a obedecer al Señor? El texto, hermanos, de Salmos 24 que leímos, que quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar, nos dice que delante de Dios solamente pueden entrar los puros de corazón. Solamente los puros de corazón. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón ahora? A veces el corazón, hermanos, se contamina con el pecado, con rencores, faltas de perdón, mentiras, con cosas que a Dios desagrada, la codicia, resentimientos, muchas cosas que son desagradables de parte del Señor. Pero recordemos el versículo de Hebreos 4:16, que es el versículo principal de este mensaje. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos queremos aquí el socorro? Que Dios nos socorra, hermanos. Amén. A mí este versículo yo lo he comprobado una y otra vez, hermanos, en mi vida. Cuando me he acercado ante ese trono de la gracia de Dios, el Señor siempre me socorre. Siempre, hermanos. Y desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, tenemos un nuevo corazón. Y nuestro corazón fue limpio. Y tenemos un corazón que ha agradado a Dios. Pero, ¿cómo lo hemos mantenido nuestro corazón? Dice Hebreos, acércate confiadamente. Acércate. ¿Con qué finalidad es este versículo? Para alcanzar, dice, misericordia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por eso, hermanos, que por su misericordia somos salvos. Por su gracia, por su verdad. Yo le quiero invitar a usted a que se pregunte ahorita, en este momento. Usted mismo, no le voy a preguntar yo, ¿cómo está mi corazón? Hemos leído que a Dios le agrada la limpieza no solo física, la principal es la interior. Cuando estaban los sumos sacerdotes y los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento
y estaba el tabernáculo, hermanos. Dios diseñó las vestiduras de aquellos varones. Y cada piececita, cada parte de su vestimenta, de los sacerdotes y del sumo sacerdote, representaba algo. Pero al final, al borde de sus vestiduras, cuando aquellos varones iban a entrar, se ponían unas campanitas. ¿Y qué significaban esas campanitas, hermanos? ¿Para qué eran? Muchos ya saben. ¿Con qué finalidad eran esas campanitas de los sacerdotes o el sumo sacerdote o los levitas? ¿Con qué finalidad? Para saber si había caído muerto. Si alguien se atrevía a entrar al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, con alguna inmundicia o no estando limpios, simplemente las campanitas ya no se escuchaban. Y si la campanita ya no se escuchaba, quería decir que aquella persona ya había caído muerto porque no estaba limpio. O andaba en pecado. Los sacerdotes entraban para ofrecer sacrificio y pedir perdón por el pueblo. Cuando el pueblo estaba allá afuera, haga de cuenta allá afuera, el pueblo estaba escuchando las campanitas, decían, ay, sí, están intercediendo, todavía ahí están los sacerdotes. O está el sumo sacerdote ofreciendo aquel sacrificio para el perdón del pecado. Hoy ya no es necesario eso. Hoy usted y yo tenemos ese libre acceso ante el Padre. Hoy ya no necesitamos intermediarios que pidan perdón por nosotros, porque Cristo Jesús fue el último sacrificio. Y es el sacrificio vivo, que hasta la fecha, hermanos, está para usted y para mí. Dice Hebreos, acércate. Y soy muy repetitiva, voluntariamente o porque así quiero serlo para que se quede bien claro. Dice Hebreos 4:16, acércate confiadamente. Acércate confiadamente. A veces batallamos de una y de mil maneras, hermanos. Y estamos a veces pasando tiempos difíciles, hermanos, de muchas áreas, sea cual sea el tiempo difícil. Y no nos queremos acercar porque muchos no sabemos que tenemos esa libertad que Él nos da. Él nos hace una invitación. ¿Cuántos de aquí han invitado a personas a sus casas a comer? Levante su mano. ¿Quién ha invitado a alguien a comer a su casa? Y cuando usted invita a alguien, es porque usted le está dando la confianza, ¿verdad que sí? Y lo va a tratar de lo mejor. Le va a hacer su discadita, o le va a hacer su carne asada, o le va a hacer sus huevitos con frijolitos y tortillitas de maíz o de harina. Ay, ya le estoy sacando el hambre, ¿verdad que sí? Con unos chilitos curtidos o un chilito de molcajete. Ay. Y su coca o su Pepsi o su agua de Jamaica o su agua natural, según como el invitado así lo requiera, porque a los invitados, cuando usted invita a alguien, le quiere dar lo mejor. Dios nos ha dado lo mejor a través de Jesús. Y Él nos dice, acércate confiadamente. Y quizás usted ahorita tiene alguna situación que le molesta, le incomoda, le preocupa, le angustia, le duele, y la escritura te dice en Hebreos 4:16, acércate confiadamente. ¿A dónde? No a la tienda a que te fíen lo de la semana, no con la hermana o con el hermano. Acércate confiadamente al trono. Fíjese bien, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. A Dios mismo, hermanos. Dios nos dio esa libertad a través de Jesús. Antes usted y yo no teníamos la oportunidad, hoy la tenemos, hoy estamos aquí. El pueblo de Israel, vuelvo a repetir, no tenía la libertad que usted y yo tenemos de estar aquí en la casa de Dios. Ellos tenían que ir con el sacerdote o el sumo sacerdote para que ofreciera, una vez al año se ofrecía sacrificios para el perdón de pecados del pueblo y de ellos mismos. Hoy tenemos la libertad de acercarnos diariamente a cada momento.
¿Cuántos de aquí estamos en un apuro y decimos, ay Dios mío, ayúdame, socórreme, sáname, alcanza? ¿Verdad que sí? Provee, suple, ayúdame. Y tenemos esa libertad de hacerlo, porque Cristo vino y Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos abrió ese libre acceso al Padre para que usted y yo pudiéramos en oración acercarnos ante el trono de la gracia de Dios. Pero a veces batallamos porque no nos acercamos ante ese trono de la gracia de Dios. Dice, acércate ante el trono de la gracia de Dios y ahí vas a hallar misericordia. Para alcanzar misericordia. ¿Cuántos de aquí necesitamos la misericordia de Dios? Yo la necesito. Aunque Lamentaciones dice que cada mañana sus misericordias se renuevan día con día, yo siempre necesito esa misericordia de Dios. Dice, para alcanzar misericordia. ¿Y qué más dice, hermanos? Y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Todos los días debemos de acercarnos al Señor. Y Dios nos invita, hermanos, a purificarnos, a limpiarnos, a santificarnos. Dios nos da la libertad ante Jesús, pero Él nos invita, hermanos, a que usted y yo nos limpiemos de contaminación diariamente. ¿Cuántos de aquí diariamente a veces mentimos? Usted no me diga, yo mentí ahora en la mañana. No, hay que respondernos en nuestro interior. ¿Cuántos de aquí diariamente nos aventamos una mentira? ¿Cuántos de aquí diariamente tenemos malos pensamientos? ¿Cuántos de aquí diariamente a veces batallamos con la incredulidad? O a veces viene la falta de fe. ¿Cuántos de aquí, hermanos, tenemos algo en contra de alguien? Y a veces es dentro de la misma familia del Señor. ¿Cuántos de aquí le fallamos a Dios todos los días? Y mire, estamos aquí en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y no caemos muertos. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios a través de Jesús. Si estuviéramos en las condiciones del Antiguo Testamento, ¿cuántos de aquí ya hubiéramos caído? Yo creo que ni el respirar se escuchaba, ¿verdad? Solo los pajaritos. Que se escuchan bien bonito, ¿verdad? Los pajaritos. Cuando hablo por teléfono o escucho el mensaje de una hermana, siempre escucho unos pajaritos bien bonitos a través de los mensajes o a través de las llamadas que la hermana tiene en casa. Y esos pajaritos, hermanos, siempre me dan paz cuando los escucho a través del mensaje o de la llamada. ¿Y sabe por qué? Porque siempre me recuerda la escritura que dice, si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies y que sobre sus pies nosotros le demos las gracias a Dios. ¿Me pueden prender por favor la tele de aquí? Y mientras entonamos esta alabanza, vamos a orar al Padre y a darle gracias la libertad que nos da al acercarnos a Él. Y le decimos al Señor gracias, porque hoy puedo comprender, Señor, la importancia que tenemos, Señor, al acercarnos a ti, Señor. Y si usted se sabe esta alabanza, agradézcale a Dios mediante esta alabanza y dígale, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Dígale, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Dígale, llévame al lugar santísimo. Gracias, Señor, por
la que me purifica, es la que me limpia, Señor. Llévame a tus atrios, Señor, al lugar santo. Dígale al altar de bronce: Señor, tu rostro quiero ver. Gracias porque nos das la libertad de acercarnos, Señor, a ti. Gracias por ese libre acceso, porque podemos alcanzar esa misericordia y ese oportuno socorro, Señor, siempre viene de ti, Señor. Dígale: llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero. Redentor. Llévame al lugar santísimo, Señor. Te amamos y bendecimos y agradecemos, Señor, la oportunidad que nos permite, Señor, de estar aquí. Tócanos, Señor. Dígale al Señor: tócame, Señor. Tócame con tu Espíritu Santo y lávame, Señor, más y más. Y si mi corazón se ha endurecido, si mi corazón se ha contaminado, Señor, hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que estorba, hoy nos acercamos con confianza, Señor, ante ese trono de la gracia tuya, mi Dios. Y te pedimos que nos perdones. Dígale al Señor: perdóname, Señor. Si hay algo en mi interior, Señor, que está trayendo contaminación, perdóname. Porque a ti no te gusta, Señor, lo sucio. Tú nos llamas a la limpieza, Señor. Y queremos, Señor, bendecirte. Queremos, Señor, que seas tú mismo, Señor, hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Siga adorando al Señor. Aquí está el Señor. Y valoremos la importancia de estar aquí, en el lugar santo del Señor. Cuando antes nosotros no podríamos ni tendríamos la esperanza de poder estar en el lugar santo, el lugar santísimo del Señor, hoy podemos estar aquí. Y podemos acercarnos con esa libertad que Él mismo nos da y esa invitación que nos dice: acércate confiadamente. ¿Cuál es tu necesidad? Acércate al Señor. Acércate y dígale al Señor: quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Tú nos has dado esa libertad y hoy queremos adorarte. Quiero adorar, postrarme en tu presencia. Dígale al Señor y proclamarte: Señor, estamos aquí con la libertad que Dios nos da a través de Jesús. Y hoy vamos a llenar su trono
miedo, Señor. Y cuando hemos estado en angustia, Señor, encontramos, Señor, esa libertad que tú nos das ante tu trono de gracia, Señor. Y siempre tu socorro viene a nosotros, Señor. Como lo dice en el Salmo, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y gracias te damos, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor. Hoy, Señor, tenemos esa libertad a través de Cristo. Hoy podemos estar aquí de pie, Señor, y no caer muertos por nuestras muchas faltas, Señor, sino que nos da la oportunidad de venir a perdón, al arrepentimiento, Señor, a la restauración, Señor. Venir al lavamiento, Señor, mediante tu Espíritu Santo, que nos lava, Señor, nos limpia, Señor, también a través de tu palabra, Señor, nos lavas, Padre. Y te damos gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.